Radio Educación Responsiva. Radio Educación Responsiva. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a su programa Más Allá del Bullying. Hoy, que es jueves 19 de octubre del 2017, ya a un mes del sismo que nos sacudió terriblemente y que nos movió y nos cambió de alguna forma la vida a todos. Yo soy Claudia Villar, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Educación Responsiva a través de nuestra página www.educacionresponsiva.com. Nuestras redes sociales ya las saben, pero se las voy a recordar por si quieren mandarnos algún comentario, alguna pregunta, queja, algún caso que quieren que analicemos. Son bienvenidos todos sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @e_responsiva. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Educación Responsiva. Mi Twitter personal es @Claudia_Villar. Y nuestro correo electrónico, por si gustan mandarnos algún caso que sea largo para platicarnos, es contacto@educacionresponsiva.com. Como cada semana, pues inicio con un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero en esto de que hoy se cumple un mes, precisamente me encontré con una noticia que viene al caso, porque la semana antepasada estuvimos hablando de la ansiedad general que vivimos en las semanas anteriores, pero enfocamos todas las sugerencias de cómo tratar a los niños y a los jóvenes a pasar por este proceso de una forma un poco más tranquila y armoniosa. Y bueno, pues esta semana solo quiero comentarles que se dio a conocer una estadística. Esta la dio a conocer el director ejecutivo de la Red por los Derechos de los Niños en México, REDIM. Esas son sus siglas. Él se llama Juan Martín Pérez García y dijo que alrededor de 12 millones de niños siguen sufriendo de estrés postraumático por el sismo del 19 de septiembre. Y miren, no es raro, es que hasta el 10 de octubre había todavía 5,000 planteles escolares con daños estructurales que no permitían su reapertura. Así que pues obviamente los niños siguen sin tener una rutina y bueno, pues algunos con recuerdos que les impiden continuar con su vida de forma normal. Así que bueno, pues esperamos que pongan en práctica algunos de los consejos que se han dado en esta estación. Este no fue el único programa que trató de alguna forma este tema de cómo ayudar a los niños y a los jóvenes, pero pues hacemos un llamado a las autoridades para que no se deje como un problema menor o secundario. Es importante que realmente las autoridades lo tomen en serio. Parece como que entre tantas pérdidas materiales se está dejando a un lado la seguridad emocional, la tranquilidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y yo sí quiero recordarles que, bueno, pues ya vivimos un sismo en el 85 que dejó huellas permanentes en muchas personas, sobre todo, por supuesto, pues en las generaciones que lo vivimos. Y pues de lo que se trata es de ayudarlos a que tengan la precaución, que sí sepan cómo actuar. Ya entendieron que pues no era un cuento de nosotros, ¿no? Que sí pasa. Pero pues esto no quiere decir que les tenga que quedar una secuela permanente de por vida, simplemente que sirva como un aprendizaje. Y bueno, pues eso con respecto a la fecha y a la estadística que me acabo de encontrar hace unos días. También la semana pasada les platiqué del caso de Azul. Azul es la bebé de 1 año 6 meses que fue asesinada por su padrastro. Esto pasó en Durango el día 5 de octubre y este asesino cretino desalmado que se llama Roberto Giovanni y que tenía 21 años, y sí, hablo en pasado porque el cobarde tipejo se suicidó el día 11 de octubre cuando ya se encontraba preso en el Cerezo de Durango. Y les platiqué de este caso
que aún se desconocía la situación legal de la madre de esta bebita. Bueno, pues les tengo la actualización de este caso. Resulta que el hospital determina que la muerte de la bebé fue por un golpe en su cabeza que le provoca una hemorragia y esa es la causa de la muerte. Pero como todos sabemos, pues siempre la ciencia forense nos ahonda un poco más en las verdaderas causas y resulta que ahora se sabe que la pequeñita, además de haber sido brutalmente golpeada por este tipo, había sido abusada sexualmente. Y pues aquí viene la peor parte de la actualización. Resulta que la madre de esta pequeñita admitió ante la juez que lleva su caso que ella estuvo presente durante la violación y asesinato de su propia hija. Además, durante la audiencia le informaron de la muerte de su pareja, o sea, del tal tipejo Roberto Giovanni. Y como ven que fue hasta entonces que esta mujer lloró desconsoladamente. O sea, lo que está manejando los medios de comunicación es que, o sea, ella estuvo presente durante el asesinato de su propia hija y ni una lágrima, ni el menor sentido de remordimiento. Pero qué tal que durante la audiencia, es decir, mientras está en la sala con la juez, le informan que su pareja, que había asesinado a su hija, se suicidó y entonces sí rompe en llanto y durante 1 hora 45 minutos que duró la audiencia lloró todo el tiempo. Por todos estos hechos y fue la decisión de la juez de control, la mujer será acusada de feminicidio y violación agravada. Es decir, los mismos delitos que por los que estaba acusado su pareja, que hubiera tenido que enfrentar si hubiera sido presentado a juicio. La condena que podría alcanzar esta mujer por estos delitos es de hasta 80 años de prisión. Y yo aquí les pregunto, ¿y esto será suficiente? 80 años de prisión. Y en realidad a mí me parece poco. Claro, no creo que vaya a vivir tampoco más de esto. Ella tiene 24 años. Y seguramente, bueno, pues ya no va a salir con vida de prisión, pero pues es que no importa qué castigo se le imponga en este momento, pues los hechos ya ocurrieron, no va a haber forma de devolverle la vida a un niño y esto es lo que me tiene semana a semana frente a este micrófono. Tratar de hacer conciencia en todos para que protejamos a los niños. No hay un solo niño, uno no existe en este mundo que merezca ser maltratado, mucho menos por sus propios padres. Es absurdo, es irracional, me parece que ni los animales, ¿no?, actúan de esta forma tan brutal en contra de sus propios hijos. Y bueno, entre otras cosas, vamos a platicar que también tuvimos como invitada la semana pasada a una experta certificada en HeartMath. ¿Han escuchado esto de HeartMath? Miren, es una técnica que te permite tener coherencia entre lo que sientes y lo que piensas. Y entonces obtienes grandes beneficios en la salud. Nuestra invitada se llama, su nombre es Rosy Cortés. Ella trabaja para la Asociación Nacional para el Fomento Educativo. Ella ha estado enfocándose en el modelo educativo, en el nuevo modelo educativo 2016, desde que se publicó, apenas ahora se está implementando, pero desde que se publicó, ella ya había estado estudiando todo esto y sobre todo en la parte de la educación social y emocional, investigando los avances de este campo en diversas instituciones educativas
y bueno, pues además cuenta ella con varias certificaciones en este ámbito. Afortunadamente, la Secretaría de Educación Pública está empezando a tomar conciencia de que no solo se trata de una educación académica, de una instrucción académica. También se trata de potencializar todas esas habilidades que los niños y los jóvenes tienen, pero que no se le había dado como mucho seguimiento, mucha importancia, y ahora ya está empezando, pues como, perdón, es que estoy hablando con un poco de rezagos de la gripa, ya se le está empezando a dar importancia a la parte emocional, a la parte social, que los niños desde pequeños entiendan la importancia de trabajar juntos. Y justo que esto fue lo que nos platicó la experta, ella nos habló de la importancia de la colaboración como especie, como seres humanos. Nos explicó la interrelación que tenemos como sociedad y cómo esto puede hacernos crecer o perjudicarnos. Cuando el ser humano logra conectar de una forma sana, podemos lograr muchos objetivos. Es decir, si cada quien trabaja ahora sí que para llevar agua a su propio pozo, sin ver al de junto, pues seguramente se va a terminar esa agua y no va a haber quien le ayude después a traer más agua. Entonces, de lo que se trata es de que todos podamos auxiliarnos. Y ella nos platicaba, ¿no?, de que este asunto de la colaboración lo vimos muy claramente ahora con los recientes sismos que tuvimos, ¿no? Como empezamos hasta tratarnos de una forma diferente. Ustedes vieron este fenómeno, fue como muy evidente, fue como muy palpable, como en cuanto termina el temblor, y que termina el temblor en 1 minuto, duró 1 minuto, termina el temblor y lo primero que empieza a hacer la gente es a comunicarse con los más cercanos, es decir, con la propia familia, ¿no? A tratar de saber cómo está mi familia, la gente que quiero y la gente que amo. Y bueno, gracias a Dios que ya tenemos estos medios de comunicación tan rápidos, tan eficientes ahora. Fue muy rápida la comunicación. Pero después de eso, lo que hicimos fue ver cómo ayudó a los demás. No nos conocemos, sí nos conocemos como mexicanos, pero vaya, no es que sepamos nombre, apellido y ocupación, ¿no? Y sin embargo, no importaban clases sociales, religiones, raza, nada. O sea, en ese momento todo eso desapareció para colaborar y poder rescatar. Y de esta forma, ¿no?, se volvió un ambiente amable. Yo de verdad ubico unos momentos después del terremoto, yo tenía que ir a la escuela de mi hija a recogerla y la gente no tocaba el claxon, permitían el paso a los peatones sin mayor desesperación. Estábamos mucho más organizados sin que alguien lo estuviera pidiendo o solicitando. Esto es la maravilla de la colaboración. Y bueno, vamos a esperar que nuestra invitada acepte la invitación que le hicimos para que nos acompañe la próxima semana y nos dé más información. No se vayan a perder la transmisión de Más allá del bullying de la siguiente semana. Sobre todo, se los voy a recomendar mucho a aquellas personas que traen ahorita algún reto físico o de trabajo, o como padres,
cualquier cosa que les esté causando angustia, que no sepan cómo manejarlo, yo les recomiendo muchísimo que escuchen el programa de la próxima semana, porque la experta nos va a dar algunas técnicas de respiración y de coherencia. Ya se nos está acabando el tiempo de este primer bloque. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no se vayan porque todavía tenemos muchísimo de qué platicar. Nada más les recuerdo, en Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, nuestro Twitter, @e_responsiva, nuestro correo electrónico contacto @educacionresponsiva.com, y en YouTube también tenemos nuestro canal como Educación Responsiva. Suscríbanse. No se vayan, regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Más Allá del Bullying. Y bueno, ahorita estaba yo platicando en el corte con la productora y me dice que qué casos estos que trato aquí en el programa. Y sí, es verdad. La verdad es que desafortunadamente existen casos tan graves como este. Todos los casos que presento aquí son muy fuertes, pero hay unos que impactan más que otros y que por supuesto yo personalmente les digo que me duelen, me enojan, me hacen sentir a veces impotente, porque todas estas muertes podrían evitarse, todos estos casos podrían evitarse. Pero ¿por qué están ocurriendo? ¿Y por qué ahora los conocemos como que de forma mucho más acelerada? Yo sí sostengo que esto también debe ser proporcional al crecimiento poblacional, es decir, siempre ha existido el maltrato de los menores en cualquiera de sus modalidades, es decir, de padres a hijos, de maestros a alumnos, de desconocidos que son unos depravados y molestan a los pequeños de forma sexual, o la misma agresión entre los menores, siempre ha existido. Eso no me cabe la menor duda. Pero yo siempre les digo, ¿y el que haya existido significa que haya estado bien? Pues no, porque es como decir, bueno, pues los secuestros también siempre han existido, y las matanzas también siempre han existido, y los robos igual, y eso no hace que estén bien. Pero, bueno, pues por eso este programa trata estos casos, pero también trato de darles actualización, trato de darles seguimiento. Y yo sí soy como mucho de estar tratando de revisar, de ver cuáles fueron las consecuencias, los castigos, y también comentarles toda esa parte. Y por supuesto, pues también a veces me gusta traerles buenas noticias. Pero no va a ser el caso en este momento de este bloque, porque ahí vamos con los casos de esta semana. Y bueno, fíjense, esta noticia que les voy a comentar en este momento, esta no es nacional. No quiero decir, ay, gracias a Dios no es nacional. No, o sea, de todas formas es un niño y no importa su nacionalidad, pues está mal. O sea, el maltrato a los menores a nivel mundial debe de ser castigado, debe de empezarse a tomar muy en serio, no importa en qué país se encuentre. Bueno, pues les cuento que me encontré con un video en donde un hombre decidió tomarse la justicia por su mano y golpeó a 2 niños de 9 años. Estos hechos ocurrieron en un parque en Rusia. Este papá decidió ponerle fin al supuesto bullying que sufría su hijo. Es decir, el papá alegó que esto ocurrió porque estos 2 niños estaban molestando a su hijo. Ya les comento que esto ocurre en la ciudad de Krasnodar, en el sureste de Rusia. Y fue capturado en una grabación conforme al medio que lo publica, que es Daily Mail. Y bueno, la grabación la realiza otro de los niños que estaba en el parque en ese momento y que presencia la agresión, pues ahora sí que desde todos los ángulos, ¿no? El papá, que al parecer tiene 34 años,
pero del que aún no se ha publicado su identidad, se ve en el video que se acerca a un grupo de niños antes de atacar a uno de ellos. Golpea a uno de los menores con fuerza en la cara antes de sujetarlo por la cabeza y tirarlo al suelo. Miren, no se ha logrado demostrar con total veracidad que los niños le hubieran hecho bullying al otro menor, es decir, al hijo. Pero, bueno, ya la policía rusa está investigando este incidente. Sin embargo, también fue entrevistada Olga. Olga es la mamá del niño al que golpea este hombre de 34 años. Olga cuenta, pues obviamente, su versión de lo que ocurrió y añadió que todo se desató por una pequeña pelea entre los jóvenes. Es decir, sí había habido un pleito entre los niños y el papá intervino. Lo que pasa es que el papá dice o está asegurando que ya le habían hecho bullying varias veces a su hijo, ¿no? Y que por eso fue a defenderlo. Olga dijo que su hijo de 9 años, que se llama Ratmir, y su amigo Timur, estos nombres obviamente rusos, estaban en el parque cuando uno de los niños vecinos se les acercó. Dice que el chico, o sea, el hijo de este hombre de 34 años, fue el que comenzó a molestar a Ratmir y a Timur y les tiró su comida. Esto lo explicó la mujer a un diario británico. Olga también dijo que su hijo ahuyentó al muchacho, pero momentos después su furioso padre se acercó y lo golpeó en la cara. La madre explicó que su hijo está aterrorizado, que yacía en el suelo hasta que el ataque terminó y luego corrió a su casa tan rápido como pudo. También comentó que su hijo, después de estos hechos, no está durmiendo bien y que tiene miedo de volver al área de juegos. Bueno, ¿cómo ven ustedes? ¿Ustedes qué piensan de esto? Un adulto, aunque sea el papá, aquí no sé, ni siquiera se ha demostrado quién molestaba a quién. O sea, pues como siempre, se echan la bolita unos a otros. No, él empezó, no es cierto, ellos empezaron. Y bueno, pues así, ¿no? O sea, eso es lo que frecuentemente pasa con el bullying. Y esto lo voy a comentar en otro caso un poquito más adelante. Pero el tema es, tú como papá, ¿hasta dónde tienes derecho a defender a tu hijo? Imaginemos que sí, efectivamente, su hijo sufría de bullying por parte de estos otros dos chiquitos. Tienen 9 años, o sea, son unos niños. Imaginemos que sí lo estaban molestando. Bueno, el señor, el papá, es un adulto, tiene 34 años. Y entonces, si bien es cierto que tienes que defender a tu hijo, no es defendiéndolo directamente en contra de los niños y golpeándolos, porque por supuesto los rebasas en fuerza física. O sea, no es obvio. 9 años, o sea, 9 años, no tienen tanta fuerza. Bueno, a lo mejor los rusos sí, dice mi productora que a lo mejor sí tenían mucha fuerza, pero de todas formas, tú como adulto, por lo menos acá en México, no sé cómo estén, perdón, las leyes allá en Rusia, pero aquí en México, bueno, este señor se va por lo menos a Ministerio Público en ese momento, en lo que se investigan cómo están las cosas. Y seguro que la mamá Olga hubiera podido presentar una demanda en su contra por haber golpeado a su hijo. Entonces, bueno, por favor, yo lo he hablado cuando el programa se llamaba Vacuna contra el Bullying, hablé también de ese tema. O sea, no puedes meterte tú directamente con un niño. Tú adulto no puedes tocar a un niño. Bueno, ni al tuyo, pues, ¿no? Menos a los ajenos. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Bueno, en ese momento poner a salvo a su propio hijo y después buscar la ayuda de un policía que pudiese hablar con la mamá de los niños, ¿no? O levantar una denuncia ante un ministerio público de que esto fue lo que le ocurrió a su hijo. Pero no te le vas a los golpes a un niño de 9 años. Esto, bueno, en fin, así están las cosas, no es correcto.
En otro de los asuntos, otro de los casos, permítanme comentarles, otro caso de bullying. Este sí se dio aquí en México. Esto fue en Tijuana, Baja California. Esto fue antier, o sea, el 17 de octubre. Esto ocurre en un Cebetis y los hechos dicen que el joven de 16 años fue atacado por uno de sus compañeros con unas tijeras. El hecho se registró alrededor de las 2:20 de la tarde al interior de la institución que está en la colonia Sección Dorada de allá de Tijuana, Baja California. Se hizo un reporte al número de emergencias para alertar a las autoridades sobre el percance, acudiendo así elementos de la Policía Municipal y paramédicos de los bomberos de Tijuana. El joven lesionado es un alumno de ahí de Cebetis de 16 años, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde su estado de salud ya se reporta como estable. A mí me choca y de verdad es que yo busco las noticias para poderlas comentar, para poderlas analizar, para poder ver quién actuó mal, ya fuera la escuela, el papá, los alumnos, por supuesto. Pero me choca ver imágenes de amarillistas, de la nota roja. Sacan unas fotos en los medios que lo publicaron del niño agredido, ¿no? Y las cortadas que se le hicieron con las tijeras. Híjole, de verdad se me pone la piel chinita. Sí, bien es cierto que hoy ya este niño está fuera de peligro, gracias a Dios. Pues de todas formas, resulta que sí fue lesionado gravemente. Pero escuchemos la otra parte. Mientras que el agresor, es decir, el compañero que también era de ahí del Cebetis de la víctima, que también tiene 16 años, intentó huir luego del ataque y fue capturado por los policías municipales unas calles más adelante. Varios estudiantes que presenciaron la agresión señalan que esta riña ocurrió en uno de los salones donde el atacante utilizó unas tijeras para herir a su compañero y después darse a la fuga. De inmediato, alrededor de 6 estudiantes y un prefecto lo siguieron para que no se fuera a esconder y hasta que llegó la policía fue asegurado este menor. Por supuesto, ya se llevaron al agresor a declarar y este joven de 16 años manifestó a los oficiales que efectivamente él atacó a su compañero, pero porque era víctima de bullying de él desde hacía un año. O sea, esto también ya lo hemos platicado. ¿Quién es la víctima y quién es el agresor? ¿Y cuándo una víctima termina siendo agresor? O sea, ahí entraríamos en una controversia totalmente de carácter moral, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, si efectivamente el otro compañero había estado duro y duro sobre él, pues obviamente llegó un punto en el que lo cansó. Ahora, recordemos que muchas veces los jóvenes les comentan a los papás, oye, es que me están molestando y me están molestando. ¿Y qué dicen los papás? Pues súrtetelo, pues defiéndete, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que se provoca. Porque entonces la violencia siempre va a generar más violencia. En vez de que el papá dijera, no te preocupes, yo voy a ir a hablar a la escuela y vamos a citar a los padres del compañero y vamos a ver de qué forma vamos a solucionar esto, ya sea que sea expulsado de la escuela, que los maestros estén más al pendiente. En fin, hay otros métodos, hay otras formas de ayudar a tu hijo, pero no lo incites
a continuar con la violencia, porque no va a parar ahí. O sea, hoy el que supuestamente era víctima ya se volvió en agresor, pero claro, ya en su desesperación, pues sacó las tijeras y sopas, ¿no? Le hace unos cortes a su compañero. ¿Ustedes creen que esto ya va a quedar ahí? Yo creo que si los adultos en este momento no toman decisiones acertadas y si no se aplica realmente la ley para sancionar a quienes haya que sancionar en estos casos, y ojo, no nada más va a ser este niño que atacó con las tijeras, o deben de haber sanciones para los maestros o para cualquier persona que haya estado dentro del plantel escolar en ese momento. Por supuesto que sí. Esto no nada más va a llevar una sanción a los menores. Se me está acabando el tiempo antes de irnos a este corte comercial, pero pues al regreso les voy a platicar un caso personal, ¿no? De esto de cómo de víctima también puedes llegar a ser agresor. Esto lo vivió mi hija, esto no me lo contaron, esto no lo leí, yo se los voy a platicar al regreso. Les recuerdo redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, y en YouTube nos encuentran como Educación Responsiva. Suscríbanse por favor, ahí están todos los programas y todas las repeticiones. No se vayan, no nos tardamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso para el último bloque de su programa Más Allá del Bullying. Y bueno, pues antes de irnos al corte, pues estaba yo platicándoles a ustedes de este caso de estos niños que tuvieron un conflicto y que uno decía que el otro le hacía bullying constantemente, se cansa y lo ataca con unas tijeras. Y bueno, pues ya les decía yo, ¿no? Que a veces pasan estas cosas, pero es difícil. Si los maestros no identifican en tiempo, a veces pues se voltean los papeles y entonces resulta que la víctima se vuelve el malo del cuento, ¿no? Y entonces yo les decía que bueno, yo tenía un caso, porque afortunadamente fue hace muchos años, con mi hija. Y fíjense, esto van a decir, ay, pero qué exagerada, pero no, sí, en serio sí pasa. Esto pasó cuando mi hija estaba en el kinder, o sea, era una bebecita. Y resulta que en su escuela me hacían firmar a la hora de la salida un reporte diario de lo que había pasado, es decir, si había comido bien, si había trabajado bien, estaban todavía en esto de control de esfínteres, entonces me pasaban el reporte total de lo que pasaba con mi hija. Pero cuando había algún suceso extraordinario, es decir, que un niño golpeaba a otro o que había habido un pequeño accidente o lo que fuera, había un reporte especial que se firmaba por parte de los papás involucrados en lo que hubiera pasado. Desafortunadamente yo era la mamá, ¿no?, que siempre firmaba el reporte de que mi hija había sido golpeada. Y entonces esto era muy frecuente, por lo menos así, de verdad se los digo, durante un año, por lo menos así fue cada semana. Cada semana firmaba yo un reporte de que mi hija había sido golpeada por un compañero. Entonces yo ya estaba como muy desesperada, ya había yo hablado con los maestros, ya había hablado con la directora, ya había pedido el cambio de este niño. O sea, sí, ya la situación era muy fuerte, ¿no? Y te les digo, ya era como un año, yo ya estaba muy cansada de esta situación, yo hablé con mi hija, bueno, pues era una bebé, entonces lo único que le pedí es que en el momento en el que su compañero la tratara de agredir, se levantara y fuera a hablar con su maestra en ese instante, es decir, que no permitiera que avanzara más la agresión, porque ese niño le jalaba el cabello, le escupía, de repente la sapeaba, o sea, eran cosas así, ¿no? Que pues a lo mejor no era tan violento porque eran unos chiquititos, pero bueno, pues al final no había el porqué, ¿no?, de este niño. Yo no sé cuál era su situación familiar y por qué el niño era agresivo, pero bueno, pues así era.
Pero mi hija un día decidió tomar las cosas en sus propias manos, ¿no? Y el compañerito trató de cortarle su cabello, es decir, traía las tijeras estas de corte de papel, o sea, de la punta roma. O sea, eso, así como muy divinas sus tijeritas que no cortaban realmente nada, ¿no? Pero trató de cortarle el cabello, entonces ella sintió que le estaba tratando de cortar el cabello y entonces ella se levantó, como su madre se lo dijo, a acusar al compañero con la maestra, pero se levanta con tanta fuerza que hace que la banca del compañero de atrás se voltee, el niño se va para atrás, se pega en la cabeza y se descalabra. Cuando yo llego a la escuela me dicen, ay señora, tiene que firmar reporte. Y yo, otra vez le pegaron a mi hija, no sé qué. No, en esta ocasión fue al revés. Su hija descalabró al compañero. Y dije, ay, qué caray, ¿no? Entonces ya me contaron cómo habían pasado las cosas realmente. Las maestras en ese momento me dijeron, no se preocupe, o sea, el niño tiene 1000 reportes, ¿no? De lo que había estado pasando. Y entonces sabemos que su hija no fue intencional el descalabrar al niño, pero bueno, pues sí se le pasó un poquito la mano, ¿no? Obviamente fue la última vez que este niño le puso una mano encima a mi hija. Yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto, de verdad, créanme, o sea, yo soy la primera en defender que la violencia no resuelve otra violencia, es decir, solo va a incrementarla. Entonces hubiera sido incapaz de decirle a mi hija que golpeara al compañero, pero bueno, finalmente ella, siguiendo una instrucción mía de levantarse a hablarlo, pues así ocurren las cosas. El niño nunca más se metió con mi hija. La mamá de este niño trató de amenazarme a mí, ¿no? De por qué mi hija había golpeado al suyo. Pero bueno, pues por supuesto todas las maestras y la directora me apoyaron a mí y el niño fue expulsado al final. A veces las víctimas también se cansan y entonces por eso les hago tanto hincapié a los adultos. Por favor, escuchen. Si un niño está diciendo que está siendo molestado, tómenlo en serio. Hablen con los involucrados, no al mismo tiempo, porque por supuesto, lo único que van a conseguir es una confrontación entre ellos y no va a resolver absolutamente nada. Manéjenlo de forma privada y mantengan como una vigilancia más estricta sobre los involucrados. Entonces, sí, pues sugiero muchísimo que los adultos realmente sí se involucren y no nada más los maestros, no nada más el personal de la escuela. Papás, vamos a involucrarnos realmente en lo que está pasando en la vida de nuestros hijos, porque creemos que nuestros problemas como adultos son mucho más grandes y mucho más importantes, que si mi trabajo, que si la casa, que si el dinero, que si mi pareja, que si los chismes de la oficina, qué sé yo. Creemos que los problemas de niños no tienen importancia, pero les recuerdo que algún día nosotros fuimos niños y esos problemas eran nuestra vida. Entonces, por supuesto que para ellos sí importan. Por supuesto debe de ser espantoso tener que acudir 6 horas a la escuela, no sé cuántas horas están yendo a la escuela promedio, ¿no? 6 horas están en horario escolar, a veces más porque las mamás trabajan. Imagínense ustedes estar en un ambiente durante 6 horas en donde o son discriminados, nadie quiere hablarles, o, peor aún, están siendo insultados o agredidos de forma física. Si ustedes no lo aguantan, ¿por qué creen que los niños tendrían que aguantarlo? Entonces no digan, pues son problemas de niños y se van a resolver. No se van a resolver. Estos son los casos que yo les presento, no me los invento, no los saco de la manga, hago una investigación y es por eso que hago este programa, para que dejemos de pensar que esto pues se va a resolver solo, que en algún momento va a cambiar. Es más, sí cambió, pero para peor. Sí aumentaron los casos. Entonces, ya basta de esto. Y bueno, por último, antes de irme, quisiera algo de buenas noticias. Ahora sí, les quiero platicar de una nueva aplicación. La semana pasada se los dije que íbamos a hablar de esta nueva aplicación para combatir el cyberbullying. Ya hablamos de qué es el cyberbullying. Es el acoso escolar
extendido, es decir, esto es a través de las tecnologías, a través de las redes sociales. Hemos hablado mucho de lo que es esto. Ojo, no es lo mismo un ciberacoso que el cyberbullying. ¿Por qué? Porque el ciberacoso puede ser de adultos hacia menores de edad, sobre todo en carácter sexual. Pero el cyberbullying sigue siendo agresión de niños o de jóvenes contra otros niños o contra otros jóvenes, es decir, solo entre menores de edad. Las consecuencias, ya también las hemos comentado ampliamente, pueden ser muy desagradables, pueden llevar a un joven al suicidio. También hemos platicado de casos como el de Amanda Todd, que fue el primer caso que se conoce a nivel mundial de suicidio por cyberbullying y pues no se ha podido realmente resolver este problema porque no hay una legislación clara en cuanto al uso del Internet. El problema del Internet pues es que puede ser totalmente anónimo y bueno, aunque tú no usaras el Internet, aunque tú decidieras no tener cuentas de Facebook o de Twitter o de Instagram o de todas estas redes sociales que hoy utilizan los niños y los jóvenes, pues de todas formas se utiliza para desprestigiar a la gente. Se utiliza para estar molestando. Y bueno, pues ahora hasta las escuelas piden mucho que los trabajos se entreguen a través de correos electrónicos. Entonces, básicamente todos los alumnos cuentan con una cuenta de correo electrónico y a veces es por ahí por donde son atacados. Les mandan amenazas, les mandan fotos ofensivas, han enviado virus para contagiar a sus computadoras. Entonces, de verdad es algo muy grave el cyberbullying. Vamos a tomar otro programa para hablar otra vez del cyberbullying como tal. Pero bueno, de esta aplicación que les estaba yo platicando, que se desarrolló en Cataluña, España todavía, porque ya saben que están en una bronca terrible, que si ya se van a divorciar de España, ya quieren ahora sí su separación, su independencia. Pero bueno, en Cataluña se desarrolló esta aplicación que se encuentra ya en funcionamiento, es decir, ya lo pueden bajar a sus celulares. Se llama B-Resol, es B-RESOL. Esta se le conoce como una aplicación anti-bullying. Es innovadora y está diseñada para dar voz no solo a las víctimas de acoso, sino también a los testigos a través del móvil. Cualquier estudiante en cualquier momento y desde cualquier lugar va a poder dar aviso de cualquier situación de conflicto producida entre alumnos del centro escolar, facilitando con un solo clic una información valiosísima a la hora de tratar y prevenir el bullying y el cyberbullying dentro de la escuela. B-Resol permite también a los centros recoger toda una serie de datos a partir de los cuales pueden entender mejor los casos de acoso que se están dando. Bueno, obviamente entre sus alumnos, pudiendo analizar los puntos comunes y sacar conclusiones sobre la motivación de estos casos y, por tanto, pues cuál es la mejor manera para tratarlos y prevenirlos. Ahora, esta es una aplicación que a mí me gustó muchísimo, la bajé nada más para ver de qué se trataba. No es conocida todavía muchísimo a nivel mundial, se está tratando ya de traer a México porque, como ya lo hemos platicado, tenemos el número 1 en casos de bullying y no sé si de cyberbullying, porque creo que tampoco se ha desarrollado mucho ese tema, pero todavía no está muy conocido aquí en México. Ahora, lo bueno pues es que efectivamente parece que está funcionando, por lo menos en Europa, y está dando unos buenos resultados. La parte mala es que las escuelas tendrían que estar participando, es decir, las escuelas también tendrían que bajar la aplicación para que de esta forma su comunidad escolar
pueda implementarlo y pueda estar pues retroalimentando a la aplicación con todo lo que está pasando en redes sociales. Entonces está padre, está interesante, creo que todavía tiene muchos puntos de mejora, pero vamos a seguirla de cerca porque me parece que de verdad sí necesitamos una solución a esto del cyberbullying y que nadie se había ocupado realmente de una aplicación así como para poder ayudar a los niños y a los jóvenes. Ya se nos acabó el tiempo, ya saben que en el radio, para mí por lo menos, el tiempo vuela. Yo espero que desde sus casas también pues haya sido grato el momento, que se les haya pasado igual de rápido que a mí. Les mando un saludo a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos a través de nuestra página www.educacionresponsiva.com. Les agradezco muchísimo y bueno, pues por supuesto el próximo jueves a las 6 de la tarde regresamos con mucha más información en su programa Más Allá del Bullying. Les recuerdo que por hoy terminamos ya las transmisiones de la semana en vivo, pero regresamos el lunes a partir de las 3 de la tarde con el programa Lecciones de Carrera con Dulce Villar. No se lo pierdan y les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva, nuestro correo electrónico, contacto @educacionresponsiva.com y en YouTube, por si se perdieron nuestros programas, ahí los pueden volver a escuchar. Suscríbanse, se llama Educación Responsiva. Les mando un abrazo con mucho cariño, mucho afecto a todos en este 19 de septiembre y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a producción.